Un gusto saludar a cada uno de ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a trabajar con las medidas de tendencia central para datos simples, como lo son la media aritmética, la mediana y la moda. Empecemos con el primero, la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Es el valor que ocupa la posición central de una serie de elementos y se obtiene de sumar todos los datos y dividir ese resultado entre la cantidad total. La fórmula que vamos a utilizar para la media aritmética es la siguiente. Tenemos x barra igual x sub 1 más x sub 2 hasta x sub n entre total de datos. Veamos algún ejemplo. Vamos a calcular la media aritmética de los siguientes datos. ¿Quiénes son los valores? 11, 6, 7, 7, 4. En lo personal, prefiero que los datos se encuentren de manera ordenada para hacer el cálculo respectivo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos en forma ascendente. También se puede en forma descendente. Los tenemos 4, 6, 7, 7, 11. ¿Qué vamos a hacer? Para calcular la media aritmética, vamos a escribirlos en la fórmula. X barra igual y vamos a sumar 4 más 6 más 7 más 7 más 11 y lo vamos a dividir entre el total. ¿Con cuántos datos estamos trabajando? Estamos trabajando con 5 datos. Por lo tanto, vamos a dividir entre 5. Cuando sumamos, el resultado nos da 35. 35 entre 5 obtenemos 7. Por lo tanto, la media aritmética para la serie de datos es 7. Veamos un ejemplo más. En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas obtuvieron 4 de nota y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Vamos a calcular la media aritmética. Lo primero es transformar esa información de la siguiente manera. Tenemos las notas 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, según la cantidad de personas. Ahora, sumamos los datos, todos los datos que nos aparecen en la serie, y lo vamos a dividir entre el total. Si contamos todos los elementos, vamos a obtener que hay 10 elementos. Después de sumar 3 más 3 más 6 más 4, más 4 más 4 más 4 más 4 más 5 más 5 más 5, nos da como resultado 41. Entre 10, eso es 4.1. Lo podemos aproximar a 4 y decimos que la nota promedio de 10 estudiantes es 4.1 o también podemos decir que es 4. Esa es una forma de calcularlo. También podemos agrupar esa información, ya que tenemos datos que se repiten. Entonces utilizamos el otro método por medio de tablas. ¿Cuántas personas obtuvieron 3 como nota? 2 personas. ¿Cuántas personas obtuvieron 4 de nota? 5 personas. ¿Cuántas personas obtuvieron 5 de notas? 3 alumnos. Sumamos, tenemos 10 y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la nota por la cantidad de alumnos. 3 por 2, esto es 6, 4 por 5, 20, 5 por 3, 15. Ya con esos resultados, el producto que nosotros hemos desarrollado lo vamos a sumar. ¿Cuánto nos da? Nos da como resultado 41. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a dividir ese total que es 41 entre 10. ¿Cuánto nos da? 4.1. Coincide con el resultado que ya habíamos calculado previamente. Y podemos decir que la nota promedio de 10 estudiantes es
de 4.1. Veamos la siguiente medida de tendencia central, como lo es la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están ordenados en forma creciente o en forma decreciente. Para la mediana es muy importante que nosotros ordenemos los datos, ya sea en forma ascendente o en forma descendente, pero haciendo énfasis que tienen que encontrarse ordenados para poder calcularla. La mediana se representa con las letras M mayúscula y una E minúscula. Desarrollemos un ejemplo. Calcular la mediana de los siguientes datos. Tenemos 11, 6, 7, 7, 4. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que haremos es ordenar los datos. Los ordenamos en forma ascendente o en forma descendente. Personalmente los he ordenado en forma ascendente. 4, 6, 7, 7, 11. Después de ordenarlo, tenemos que verificar algo. Voy a colocarlos un poquitito más grandes para que podamos observar los datos. Tenemos 5 elementos. Tenemos una cantidad impar. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a calcularla usando la fórmula n más 1 entre 2. ¿Para qué nos sirve? Esta fórmula nos sirve para calcular la posición. La posición de la mediana. Muy bien. Sustituimos. ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 5. Por lo tanto, sumamos. 5 más 1, esto es 6. ¿Entre cuánto? Para la mediana siempre vamos a dividir entre 2. 6 entre 2, eso es 3. ¿Qué representa ese 3? Representa la posición. Observe. También es importante, como la serie de datos es pequeña, nosotros observamos desde los extremos, tomamos 2 elementos al extremo izquierdo y 2 elementos en el extremo derecho y observamos que hay un valor que se encuentra en el centro. ¿Quién es ese valor? Es 7. Ahora, si nos vamos a la fórmula que corresponde a la mediana y nos está indicando la posición número 3, contamos posición 1, posición 2, posición 3. ¿Qué representa esa posición? Representa el valor de la mediana. Por lo tanto, para este caso la mediana es igual a 7. Veamos el otro ejemplo. Vamos a calcular la mediana de los siguientes datos. Tenemos 3, 6, 7, 9, 4, 4. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ordenar la serie de datos en forma ascendente o en forma descendente. Tenemos 3, 4, 4, 6, 7, 9. Ya están ordenados, los voy a hacer un poquitito más grandes para que podamos observar. Ahora, si observamos, tenemos 6 elementos. Ahora es una cantidad par. ¿Qué hacemos? Utilizamos la fórmula n más 1 entre 2. Como son 6 datos, 6 más 1, esto es 7 entre 2, 3.5. ¿Qué es ese 3.5? Es la posición que corresponde a la mediana. No es la mediana, sino la posición. Ahora sí, calculemos la mediana. Nos está indicando la posición 3.5. Si contamos posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿Qué significa? Que la posición 3.5 se encuentra entre la posición 3 y la posición número 4. La vamos a identificar. Ahora, ¿qué hacemos para determinar ese valor? Vamos a calcular la media de los dos datos que se encuentran en el centro. ¿Quiénes son?
Tenemos 4 y 6. Sumamos 4 más 6, eso es 10. Y ese resultado lo vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto es 10 entre 2? Esto es 5. Por lo tanto, el valor que corresponde a la mediana es igual a 5. Es importante denotar que cuando estamos haciendo el cálculo de la mediana, nos ubicamos en el valor que le corresponde a la mediana y vamos a contar la misma cantidad de elementos tanto a la izquierda como a la derecha. En este caso, a la izquierda de la mediana tenemos 3 elementos y a la derecha de la mediana también tenemos 3 elementos. Veamos la tercera medida de tendencia central, la moda. La moda es muy fácil. La moda es el valor que más se repite en una serie de datos. También podemos decir que la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta o el valor que ocupa con más frecuencia. Su representación es una M mayúscula con una O minúscula, M sub O. Dentro de esa nosotros vamos a encontrar diferentes categorías como la moda, cuando únicamente un valor es el que más se repite de toda la serie. Vamos a encontrar también moda o bimodal, cuando tenemos dos modas en una serie de datos. Multimodal, cuando tenemos 3 modas, 4 modas. Tenemos amodal, cuando una serie de datos no hay ningún valor que se repita. Y adyacente. Son los diferentes tipos de moda que existen. Veamos el primer ejemplo. Vamos a calcular la moda de los siguientes datos. ¿Quiénes son los datos? 11, 6, 7, 7, 4. En este caso no es necesario ordenar los datos, pero personalmente me gusta trabajar con las series ordenadas. Pero bien, como no es necesario, no lo vamos a hacer. Observe, por favor. Dentro de esta serie podemos identificar que hay un valor que se repite en 2 ocasiones. Es el 7. El 7 aparece en 2 ocasiones. El 11 una, el 6 una vez y el 4 también una vez. Por lo tanto, la moda es igual 7. Veamos los siguientes elementos, que es un ejemplo que también desarrollamos en otro tipo de medida de tendencia central. Ordenamos la serie de datos y ahora observe. El 5, ¿cuántas veces aparece? Aparece 5 veces. El 5 aparece 3 veces. El 4 aparece 5 veces y el 3 aparece 2 veces. Por lo tanto, ¿quién es la moda? La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia, como lo es el 4. Consideremos un último ejemplo. Vamos a calcular la moda y tenemos la serie de datos 3, 4, 4, 6, 7, 7, 9, 11, 12, 14. Identifico los elementos que se repiten, como es el 4 y el 7. ¿Qué puede observar? En este caso tenemos dos datos que se repiten con mayor frecuencia. Por lo tanto, la moda para esa serie de datos es 4 y 7. Y también lo podemos categorizar como bimodal. Ahora le propongo 2 ejercicios para que usted los desarrolle. Vamos a determinar la temperatura promedio de la última semana. Acá tenemos las temperaturas registradas. ¿Qué va a hacer usted? Calcular media aritmética, mediana y moda. Y también tenemos otro ejercicio. Vamos a determinar el salario promedio, la mediana y la moda para el salario de 5 personas en El Salvador, donde los ingresos correspondían a 300, 1.500, 3.500 dólares, 300 dólares y 2.000 dólares. Bien, muchísimas gracias.